Mis estimados amigos, bienvenidos al canal. Llegamos a la semana número 23 de la unidad 5 con el contenido Estudiemos los espectaculares volcanes. Esta sería la primera parte en donde en la etapa de indagación podemos observar una interrogante. ¿Alguna vez has visitado un volcán en El Salvador? Creo que la mayoría de los que están viendo el video pues podrán imaginarse o recordar su visita a algunos volcanes. Entonces dentro de eso las características es la forma cónica que podemos observar, la altura y otras que podemos observar pues de acuerdo a cada tipo de volcán. Veamos acá la actividad A, conociendo los volcanes. Te dice que es sorprendente descubrir que los volcanes pueden tener forma de diferentes a los típicos conos volcánicos. ¿Por qué te menciona eso? Porque dentro del procedimiento te pido observar las fotografías de algunas estructuras volcánicas en El Salvador. Tenemos acá el volcán de Santa Ana, el volcán de San Vicente, que tienen especie de forma cónica en el caso de San Vicente, el Chinchontepec, ¿verdad? Como es conocido. Y algunos que te parecerá extraño quizá y creerás que no son o no han sido volcanes, pues de hecho sí. En la historia geológica podemos mencionar el lago de Ilopango, la laguna de Pastepec, el lago de Coatepeque, que estas son conocidas como calderas volcánicas por su estructura y características que poseen. Entonces te pide que observes esa fotografía y luego que trates de localizar en el mapa dónde se encuentran estos volcanes. Y te dice, no todos ellos son volcanes activos. Reflexiona sobre la abundancia de volcanes en nuestro país, es decir, El Salvador. Tenemos acá lo que es el mapa vacío que te presenta el cuaderno de trabajo. Tenemos los diferentes departamentos. Entonces vamos a ubicar solo los 6 que te presenta el libro de texto. Pues recuerda que hay más volcanes, pero el libro solo te sugiere eso. Veamos el primero. El primero es el volcán de San Vicente. Luego vamos con el volcán de Santa Ana. Bueno, ¿dónde está San Vicente? Pues lo ubicamos acá. Y por consiguiente, el volcán nos quedaría acá. El volcán de San Vicente. Nos vamos a Santa Ana acá, que está cerca también el volcán de Izalco. Y en esta ocasión tenemos el volcán de Santa Ana. Luego en el libro te aparece el lago de Ilopango y la laguna de Apastepeque. El lago de Ilopango lo ubicaremos acá como una especie compartido, ¿verdad?, entre estos 3 departamentos y nos quedaría de esta manera. Esta caldera o lago, ¿verdad? Tenemos también la laguna de Apastepeque, municipio del departamento de San Vicente. Entonces nos quedaría ubicado acá. Y finalmente los últimos 2 que nos presenta el libro es el Cerro El Playón y el lago de Coatepeque. En el caso del Cerro El Playón pues es un no activo y lo encontramos en el departamento de La Libertad, que sería acá. Luego tenemos el último, el lago de Coatepeque. Nos vamos hasta Santa Ana y nos quedaría de esta manera. Así es como tienes la respuesta de este mapa, y dentro de él podemos mencionar algunos que no te presenta el libro, como por ejemplo el caso del volcán Conchagua, que lo tenemos en el departamento de La Unión, el volcán Chaparrastique también, que está ubicado en San Miguel, el volcán Chingo, que se encuentra en Santa Ana también, y algo otros como el Boquerón, en el caso del volcán Tecapa, el cerro Chambala y otros lagos pues o lagunas que nuestro país tiene. La pregunta siguiente: ¿cómo están distribuidos los volcanes en El Salvador? Nos vamos a ir a esa cadena volcánica que veíamos anteriormente en la semana, y donde pues de alguna manera damos como respuesta que se distribuyen por todo el territorio. La alineación de los volcanes y su concentración en la zona central se deben a la forma en que se produce y se mueve el magma en esta región. Recuerda que esto es el resultado de millones de años de actividad tectónica y volcánica, donde influye la parte de la subducción de la placa de los Cocos, ¿verdad?, que pasa por debajo de la placa Caribe,
Entonces la influencia se da a partir de ahí sobre la diferente actividad volcánica y por consiguiente sísmica. Tenemos la otra interrogante: ¿qué proceso genera los volcanes en El Salvador? El literal B, esto lo vamos a hallar acá en el libro de texto. Acá tienes y donde te presenta unas imágenes relacionadas a ellos con características sobre las cámaras magmáticas, la parte de la corteza oceánica, los puntos calientes que tú puedes observar acá, donde dice que el volcán en punto caliente se da, la corteza continental y oceánica que mencionábamos acá, y las diferentes zonas de subducción de la litosfera. Entonces es información importante para poder responder las interrogantes que te aparecen acá. Te habla sobre el anillo de fuego. Si tú observas el cinturón de anillo de fuego y los diferentes volcanes que se dan acá puedes observar esa línea, ¿verdad?, volcánica característica de estos pues magníficos volcanes. ¿Qué proceso generan los volcanes? Pues veamos acá la respuesta. El principal proceso que genera volcanes en El Salvador es la subducción. La zona donde se produce la subducción entre las placas de Cocos y Caribe es relativamente estrecha y alargada. Por esta razón, las grietas y fracturas por donde asciende el magma también tienden a estar alineadas, lo que explica por qué los volcanes en El Salvador se encuentran distribuidos en una cadena a lo largo de la costa del Pacífico. Entonces, pues la formación de los conos volcánicos que caracterizan el paisaje salvadoreño se deben principalmente a esos procesos geológicos y complejos que conocemos como subducción, donde influyen las placas tectónicas para que al final se generen ellos. En el literal B explica por qué no existen volcanes en cualquier parte del mundo o parte del planeta. Veamos acá. Los volcanes se forman en lugares donde hay condiciones especiales que permiten que el magma ascienda desde el interior de la Tierra. Estas condiciones suelen estar relacionadas con los movimientos de las placas tectónicas. Por eso no todos los lugares del planeta tienen volcanes, sino que se concentran principalmente en los bordes de las placas y en los puntos calientes. Esto último es clave para dar respuesta a lo que menciona acá, que por qué no existen volcanes. Pues porque estos se generan principalmente acá, ¿verdad? Y los puntos calientes son indispensables para la mayoría de los lugares donde se forman lo que son los volcanes. Entonces ahí tendríamos lo que es la respuesta. En el caso de la otra interrogante acá, es un cuadro el que hay que llenar, donde dice realiza una revisión bibliográfica de 5 puntos calientes. Veamos acá el libro de texto. La revisión bibliográfica y escribe 5 puntos calientes. Bueno, esta es una investigación que tú debes de hacer en cuanto a los lugares. Acá yo te he colocado algunos, pues tú puedes investigar. Probablemente puedas hallar algo otro distinto, aunque estos son quizás los principales y que al momento de la investigación bibliográfica te van a aparecer. El primero en este caso es el Galápagos, isla Galápagos como localización, y está en el archipiélago en el Océano Pacífico. Si recuerdas la historia de Charles Darwin cuando visitó esta isla, pues por ahí tenemos lo que es la parte de esta puntos calientes que se encuentran en el planeta. El número 2 en Hawái. Su localización está en la isla Hawái, en Estados Unidos de América, y donde probablemente este es el punto caliente quizás más famoso, ubicado específicamente en el Océano Pacífico. En el siguiente tenemos lo que es Yellowstone como nombre, y se encuentra en el noreste de Estados Unidos de América. Dentro de ello hay un parque, podemos mencionar que es el Parque Nacional de Yellowstone, y que es un lugar famoso, incluso lo tomaron como referencia en la película 2012. Si no la has visto, pues te sugiero que la veas.
y donde ahí menciona esta parte de este lugar, de este punto caliente de Yellowstone, y donde se genera uno de los puntos e inicios del desastre en la película. Tenemos el otro, que es Islandia, que se encuentra en el país o isla en el océano Atlántico Norte también, y que pues quizás es el único punto caliente que coincide con una zona de divergencia en las placas tectónicas. Luego tenemos el último, Reunión se llama, y se localiza en la isla Reunión del océano Índico. Acá podemos encontrar lo que es el volcán Pitón, que es uno de los volcanes más activos que existe en el mundo. Así te quedaría lo que es el cuadro. Luego, en la etapa de creatividad, sobre la escala del fenómeno volcánico, te hace referencia ya a lo externo del planeta Tierra. Específicamente en la Luna dice: descubramos cómo y por qué ocurre el vulcanismo en otros planetas. En este caso, la Luna, tú sabes que es un satélite natural. Bueno, observa la Luna, nuestro asombroso y bello satélite natural. Acá te lo dice. Puedes observar de día o de noche. Describe lo que observas en la superficie lunar. ¿A qué crees que se debe las zonas oscuras? Veamos cómo nos quedó la respuesta. Es importante también que leas esta parte que te aparece acá sobre las manchas oscuras que viste en la superficie de la Luna. Como quizás imaginaste, son de origen volcánico, están formadas por basalto y se conocen como marías, o también mares lunares, así son conocidos. Y luego te dice que conozcamos el lugar en el sistema solar donde hay mayor actividad volcánica. Bueno, veamos la respuesta del literal A. Acá se pueden describe, dice, las zonas oscuras en la Luna. Se pueden describir como llanuras de origen volcánico que se extienden y cubren gran parte de la superficie lunar. Acá puedes observar en la imagen que te presenta el libro o el cuaderno sobre las zonas oscuras de la Luna. ¿A qué crees que se debe? Acá también te he colocado que sus zonas de color oscuro se deben a la composición de la roca y a su ubicación en zonas más bajas. Acá la clave quizás está en que las rocas que la componen, en este caso es el basalto, que es una roca volcánica con material como el hierro y magnesio, lo que dan un lugar al color oscuro, que las zonas montañosas de la Luna, ¿verdad?, son distintas, en este caso compuestas por rocas más claras. Entonces, de ahí podríamos indagar a qué crees que se debe esta parte del color. En el literal C tenemos lo siguiente: son los mismos procesos los que causan el vulcanismo en el sistema solar. Esta respuesta la sacamos de acá también, de la información que te presenta sobre el vulcanismo, por ejemplo, de Io, dice, que es un satélite natural que ocurre debido a grandes fuerzas de mareas producidas por el planeta Júpiter. Pueden ser hasta 8 veces mayores a las mareas producidas en los océanos por la Luna. Entonces esto es clave para poder responder. Y también te menciona sobre Venus. Acá el vulcanismo es provocado por puntos calientes. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Son los mismos procesos? Pues no, ¿verdad? Las causas del vulcanismo son distintas. Por ejemplo, el satélite Io, del que te decía, es producido por la fuerza de las mareas que produce Júpiter. Y otro en Venus, los procesos son provocados por puntos calientes, por ejemplo. Luego te menciona también en el libro de texto sobre los criovolcanes, que son volcanes muy diferentes a los que hemos estudiado. Entonces te pide que investigues qué es un criovolcán y que escribas 3 lugares donde hay este tipo de volcanes. Bueno, vamos a ver acá las respuestas. ¿Qué es un criovolcán? Veamos cómo nos quedó acá. Mencionarte que son muy distintos a los que conocemos en nuestro planeta, ¿verdad? Ya vas a observar acá. Dice que es un tipo de volcán extraterrestre, ¿verdad?, fuera del planeta Tierra, que expulsan materiales helados como agua, amoníaco o metano. El criomagma, este sería como el magma que conocemos acá, solo que
con sus características específicas del tipo de volcán. Dice que está compuesto por sustancias que en condiciones extremas de frío se comportan como un líquido viscoso. Al salir a la superficie, este material se congela rápidamente debido a las bajas temperaturas, formando depósitos de hielo y otros materiales sólidos. Entonces, podrás imaginar cómo son este tipo de criovolcanes, ¿verdad? En otros planetas, y que dentro de ello hay que mencionar que son algunas características que hay que estudiar, como su composición interna de estos planetas, el tamaño y la gravedad que estos poseen, pues son distintos a la Tierra. Hablando de planetas o satélites también naturales, ¿verdad? La historia geológica, incluso las fuentes de calor que estos poseen. En resumen, un criovolcán podríamos decir que es un volcán de hielo que expulsa materiales helados como agua, el compuesto amoníaco del que mencionamos acá, o metano, y que se encuentran pues en cuerpos celestes helados también, ¿verdad? Tenemos el literal E. Escribe 3 lugares donde hay este tipo de volcanes. Bueno, veamos algunos ejemplos que te he colocado acá de lugares. El Europa, que es una luna de Júpiter o un satélite natural de Júpiter. Todos estos satélites naturales. No vayas a pensar que es el continente europeo de nuestro planeta, ¿verdad? Sino que es, así se llama, el satélite de Júpiter. Tenemos Tritón también, que es una luna de Neptuno, y Encelado, que es una luna de Saturno. Ahí tendríamos 3 lugares investigados. Hay otros como por ejemplo Plutón, también tiene indicios de actividad criovolcánica en su superficie. También podríamos mencionar el planeta enano Ceres, que se ha encontrado también indicios de actividad criovolcánica debido a su forma y composición. Entonces, esta es como información extra de algo otros 2 que tú podrías colocar acá en lo que se te solicita. Bueno, lo último del video tenemos la actividad T. Acá es un experimento sencillo. Te sugiero que lo hagas con tus compañeros o como docentes para que puedas observar cómo funciona. Los materiales madera, poliestireno, cartón o material similar a lo que observas acá en la imagen. Incluso un pedazo de lámina te puede funcionar. Clavos, pegamentos, cinta adhesiva para colocar acá el soporte. Bolsa plástica o recipiente, grava o rocas pequeñas y arena. Y te dice el procedimiento: elabora un canal como el de la figura, coloca la bolsa de arena y luego tienes que dejar caer para medir el tiempo y la distancia recorrida. Esto sería en cuanto a la práctica. ¿Qué te parece ahí? Veamos cómo nos quedaron las respuestas. El tiempo que tardó, pues aproximadamente 12 segundos. Esto puede variar, acá no te dice la longitud de esta parte, ¿verdad?, que tienes acá como canal. Entonces, de acuerdo a la longitud del canal que tú utilizas, así va a ser el tiempo que tarde. Eso va a variar. También de la inclinación o declinación que tú coloques en el soporte, ¿verdad? Todo eso varía. La distancia también va a variar de acuerdo al tiempo y al soporte que utilices, todos los materiales. Acá más o menos 70 centímetros, es decir, 0.7 metros. Dice análisis de la rapidez. Te pide que hagas un análisis de la rapidez. Pues la rapidez con la que se desplaza el material en el experimento depende de varios factores. Lo que te mencionaba, como la inclinación del canal, por ejemplo, el tamaño de las partículas, hablando de la arena o las rocas, y la fricción también del canal que utilices. Pues si la fricción aumenta, claro que va a aumentar el tiempo, ¿no? Entonces va a depender de eso. Los resultados del experimento pueden ayudarnos a comprender de manera cualitativa cómo se comportan los materiales volcánicos al moverse por una pendiente. Y luego te dice, explica el daño que causaría. Bueno, ¿qué daños causaría? Ya te imaginarás todos los daños que pueden ocasionar las erupciones volcánicas. Por ejemplo,
la destrucción total en minutos, ¿verdad? De las zonas aledañas, daños en bosques, infraestructura, daños a ciudades completas, problemas respiratorios en el caso de la humanidad y quizás de la biodiversidad del reino animal también, ¿verdad? Daños a cultivos, contaminación del agua, la toxicidad que genera lo que es la ceniza, todo lo que emanan los volcanes, además de los daños económicos, sociales y ambientales. Estos daños podríamos decir que están asociados al flujo de lava que ocasiona una erupción volcánica, el flujo también de los piroclásticos, la caída de ceniza, por ejemplo, los gases volcánicos que se van a expandir, terremotos volcánicos que también puedan existir. Entonces todo eso va a generar ese tipo de impacto en las diferentes zonas aledañas de estos lugares. Es así como culminamos la primera parte de la semana 23. Espero que toda la explicación sea útil para ti. Si el video te ha gustado, pues no dudes en compartirlo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y si quieres ser miembro del canal, pues te pido que lo hagas para que al final pues puedas obtener beneficios, como ver los videos, por ejemplo, antes, ¿verdad? Entre otros. Bueno, te dejo mi correo electrónico en la descripción, al igual que un canal de red social para que tú puedas seguirme. Si deseas lo que es alguna clase en particular, un refuerzo de algún tema o algo que necesites, soluciones de guías de ejercicio de física, de química, pues no dudes en escribirme al correo electrónico. Culminamos acá y pronto te estaré subiendo la segunda parte de la semana 23. Saluditos y bendiciones.